Ok, entonces, como les comento, esta presentación se llama Las moléculas hacen gimnasia, simulaciones de dinámica molecular para diseño racional de vacunas, determinación de mecanismos de reacción y en temas de neurociencias, porque ahorita están en boga, son súper importantes. Actualmente la higiene y la salud mental creo que es algo que se ha dejado un poco de lado, y entonces yo creo que sí tenemos que eh, darle la importancia, centrar las cosas donde van, y creo que la higiene y la salud mental deben de ser una obligación para nosotros como investigadores, sobre todo que nos dedicamos al área bio, de no dejar atrás, ¿no? Y bueno, yo soy Edgar Mixcoa, ahí están los códigos QR si quieren seguirme por Instagram. Y ahí está precisamente el QR de Sensacional de Científicos, que es el podcast que yo dirijo, ¿no? Que yo hosteo. Bueno, vamos a comenzar. En realidad, de lo que vamos a hablar ahorita es de la sinergia que hay entre la biofísica y la química computacional. Al parecer, siempre como que todo lo bio está un poquito alejado de las cuestiones matemáticas, computacionales, pero en realidad no es así. ¿Ok? Nosotros podemos abordar unos temas como la leucemia, por ejemplo, algunos patógenos como la tuberculosis. Incluso el cáncer lo podemos nosotros abordar y estudiar a través de la sinergia de datos biofísicos y de la química computacional. Esto, por ejemplo, en los complejos supramoleculares es súper importante. Vamos a hablar de proteínas transmembranales, por ejemplo, y estos ya se consideran complejos supramoleculares. No es solamente una proteína que está en agua, sino que está interaccionando con un montón de fosfolípidos. Entonces, creo que sí es muy importante saber que estos temas, que al parecer pueden al inicio ser bastante ajenos, los podemos centrar y abordar a través de la química computacional utilizando precisamente estos datos biofísicos. Y obviamente la química computacional, pues se basa muchísimo en la mecánica estadística, ¿no? Que precisamente por esto llega esta plática para ustedes en este seminario. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? En realidad vamos a ver cómo podemos abordar la generación de epítopos. Acuérdense que nosotros afortunadamente tenemos un sistema inmunológico que ve cosas feas, ¿no? Ve cosas raras que no pertenecen a nuestro cuerpo, como por ejemplo el virus del SARS-CoV-2, por ejemplo, tuberculosis o algún polen, en el caso de las personas que tienen alergia al polen, y monta una respuesta inmunológica para protegernos de esto, ¿ok? Nosotros podemos ser capaces de elegir pedacitos de cosas, pedacitos de proteínas o incluso una molécula pequeña, como vamos a ver más adelante, y decirle al sistema inmunológico, ¿sabes qué, sistema inmunológico? Esto yo quiero que tú lo veas como si fuera algo extraño y montes una respuesta inmunológica, porque me voy a aprovechar de eso para posteriormente trasladarlo y generar, por ejemplo, una vacuna, un inmunoconjugado, una terapia inmunológica. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos elegir esos epítopos, que pueden ser bacterianos, de virus o incluso de cánceres, ¿no? Podemos hablar también del metabolismo del cáncer o incluso de problemas adictivos, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que les contaba. Básicamente, este es el inicio de que las moléculas hacen gimnasia, y esta es una de las representaciones que nosotros vemos. Esta es una de las representaciones que siempre vemos en un libro, que siempre vemos que el profesor nos pinta en el pizarrón como si fuera una molécula de palitos y bolitas, y letras. En este caso, lo que ustedes están viendo ahí en el lado izquierdo es la molécula de la morfina. ¿Ok? La morfina fue una molécula muy importante, incluso causó una guerra y causó la generación de un banco, HSBC, por ejemplo, en la historia del opio, ¿no? Como tal. Nos ha acompañado durante mucho tiempo y afortunadamente fue utilizada
para generar analgésicos nuevos, ¿no? Después, pues ya luego viene el ser humano, ahí medio tuerce cosas, pero de inicio esta molécula era de mucha ayuda porque es un analgésico muy potente. Pero como les digo, las moléculas pues en realidad no son entes planos, son entes que están en tres dimensiones y ahí pueden ver ustedes del lado derecho la estructura tridimensional de la morfina. Y vemos cómo los átomos están unidos y tienen una relación espacial unos con otros. Sin embargo, eso parece una piedra. ¿Ok? Eso parece una piedra y las moléculas en realidad no son una piedra. Incluso hay una asociación bastante importante que a todos nos han dicho en alguna vez en nuestras clases de biología, que las enzimas funcionan como si fuera una llave y una cerradura. En la que el sustrato es la cerradura, la proteína es la llave, y entonces tiene la conformación específica para abrirla, ¿no? Sin embargo, esto deja de lado que las proteínas y los ligandos, las moléculas, los sustratos, también se mueven. Y es precisamente en ese tipo de aproximaciones que de alguna manera han cortado la idea de que las moléculas se mueven, son dinámicas, y que no necesita una sola conformación, una proteína para poder ejercer su función. Más adelante, terminando la plática, vamos a hablar también un poco de esto. Entonces, ¿qué son las simulaciones de la dinámica molecular? En realidad son métodos de la mecánica clásica, así lo que sabemos de Newton, que nos permite saber cuál es el movimiento del movimiento literal de una proteína, de una molécula, de lo que nosotros queramos saber. Entonces, lo que ustedes saben por sus clases de física es que nosotros tenemos una partícula, vaya, una bolita, que tiene una posición. Si nosotros movemos esa bolita, hacemos desplazamientos con respecto al tiempo, estamos generando una velocidad. Si la velocidad cambia con respecto al tiempo, nosotros aceleramos a la partícula, ¿no? Si multiplicamos esta aceleración por la masa de la partícula, obtenemos una fuerza y en el contexto de las moléculas, esa fuerza, de alguna manera, nos ayuda con los desplazamientos atómicos a tener una idea de la energía del sistema. Lo que les estoy dando aquí es algo bastante grosso modo de cómo son las ecuaciones, pero me parece que es bastante prudente porque hay algunas personas dentro del seminario que pueden a lo mejor no tener tanta relación luego con la física y mejor ponerlo de esta manera y no ecuaciones grandotas que son grandotas, ¿no? Las que se tienen que resolver. Entonces, lo que podemos ver aquí en este pentágono es que en realidad nosotros tenemos una asociación de la posición con respecto a la energía del sistema, ¿ok? Es decir, nosotros podemos conocer la posición de las partículas o de cualquiera de las cosas que estén en su cuarto, por ejemplo, y si nosotros sabemos la manera en la que esas partículas están interaccionando con todo, nosotros podemos sacar la energía del sistema. Pero vamos más allá. Si nosotros sabemos la energía del sistema, nosotros podemos conocer la posición de las partículas. Ajá. Es decir, nosotros podemos calcular la energía de una molécula y entonces integrando las ecuaciones de movimiento, podemos nosotros saber la posición que es determinada por las interacciones que tienen esas moléculas o esas partículas, ¿saben? Y la posición que debe de tener para tener esa energía. Entonces, en el contexto de las dinámicas moleculares, nosotros sabemos que la fuerza es menos el gradiente de la energía del sistema y nosotros sabemos que la fuerza, como ya conocemos aquí la fuerza, sabemos que si la multiplicamos por la masa tenemos una aceleración y hay un algoritmo muy famoso que es el algoritmo Berlet, que es una serie de ecuaciones que describen el movimiento. Si integramos nosotros la aceleración con respecto al tiempo y luego la velocidad con respecto al tiempo, nosotros podemos conocer la posición de los átomos que se relacionan con esa energía que hemos calculado. ¿Y cuáles son los términos de energía que tiene una molécula? Básicamente son de dos tipos, de unión y de no unión. Ajá. Las de no unión son muy importantes. Pueden ser, por ejemplo, la repulsión que tienen las moléculas por estar muy cerca. Pueden ser interacciones de Van der Waals, las que
se atraen, las moléculas tienden a atraerse, ajá. Las de carga, un ion positivo con otro ion pues, positivo se repelen y uno positivo con uno negativo se atraen. Uh-huh. Tenemos también, por ejemplo, interacciones no polares o de dipolos, ¿no? Como en el caso de las aguas. Y también tenemos las interacciones de enlace, ¿no? Los términos de enlace, como puede ser, ahí les presento ese aminoácido, es un aminoácido muy bonito que se llama triptofano, y cada unión de carbono-carbono o carbono-hidrógeno o carbono-nitrógeno tiene una energía asociada, ¿ok? Entonces nosotros podemos sumar las energías de enlace y saber cuál es esa energía debido a todos los enlaces de toda la molécula. Por otro lado, también forman ángulos. Estos ángulos también tienen una energía asociada y generamos también ángulos diedros. En este caso, ustedes están viendo ahí un hidrógeno con un carbono, con un nitrógeno, con un hidrógeno. Entonces, el ángulo que se forma por cuatro partículas cuando ustedes lo ven así, derecho. O sea, cómo van haciendo los ángulos con respecto al primero y al cuarto elemento, ¿ok? Esos son los ángulos diedros. Y los ángulos impropios tienen que ver con los planos. Imagínense un avión y el avión le salen las alitas. Entonces, las alitas en principio tienen que estar a 90 grados con respecto a la vertical, pero si han visto a veces las alitas hacen esto. Eso sería un ángulo impropio en las moléculas, ¿ok? Eh, y a todas estas características bueno, a todas estas energías asociadas de enlace y de no enlace, se denominan campos de fuerza. Y hay muchos campos de fuerza. Uh-huh. Existen, al menos ahorita que se me puedan venir a la mente, podemos tener Amber, podemos tener Charm, podemos tener Gromos, podemos tener un montón de OPLS, ajá, otro campo de fuerza. Y cada campo de fuerza muchas veces está o es específico para cierto tipo de moléculas, o bien se utiliza para saber qué cosa queremos nosotros simular de esa molécula. ¿Okay? Los más usados son los tres primeros que les digo, Amber, Gromos y Charm. ¿Okay? Cada año, cada cierto tiempo, frecuentemente, se mejoran esos campos de fuerza. Hay veces que hay una mejora, por ejemplo, hacia los lípidos o hacia los aminoácidos, hacia los nucleótidos, hacia los azúcares. Eh, y elegir un buen campo de fuerzas para la cosa que tú quieres simular es vital. O sea, aquí, si tú eliges un campo de fuerza medio malón, ajá, para proteínas y quieres estudiar proteínas, pues es que la verdad va a salir rara la simulación. Lo que puede salir de ahí a lo mejor no es creíble. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué queremos simular eh, y el campo de fuerzas que queremos elegir. ¿Ok? Bueno, el punto. Si yo tengo unas posiciones iniciales, como las que ven ustedes del lado izquierdo, son las condiciones iniciales de posición, de velocidad, de temperatura, presión y energía, ¿ok? Y después yo hago un movimiento, es decir, le doy una temperatura, le doy energía cinética a la molécula, los átomos se van a mover, pero nosotros no sabemos el desplazamiento. Lo que podemos intuir o lo que podemos calcular es la energía y a partir de la energía saber la posición. Entonces tenemos la energía uno y las posiciones del paso uno. ¿Ok? Si esto lo hacemos de manera iterativa, lo que tenemos es una simulación de dinámica molecular, es una trayectoria de dinámica molecular. Y esto no solamente es una peliculita que se ve muy bonita, sino que es un conjunto de posiciones las cuales la molécula está visitando. O sea, son posiciones, microestados de la molécula de las cuales va a visitar y pueden ser permitidos energéticamente. ¿Por qué es importante esto? Porque les digo, no solamente es ver la peliculita, sino poder sacarle jugo a esa peliculita. ¿De qué tipo de jugo podemos hablar? Por ejemplo, distancias, podemos ver la evolución de enlaces, podemos ver si forma puentes de hidrógeno, si puede, qué tanto está derivando a una molécula diferente o a una conformación diferente de la inicial y mucho más. Nosotros podemos medir energía, la energía que se asocia a cada uno de estos desplazamientos atómicos. ¿Ok? Y eso
pues es muy importante porque a partir de estos datos podemos generar hipótesis válidas, podemos generar modelos que predicen comportamientos moleculares. Hay uno importantísimo, hermoso, que se hizo en los años 90. eh, Resulta que existía el problema de la pandemia de SIDA, de infección de VIH que generaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en el afán de poder buscar nuevas moléculas que pudieran ayudar a frenar la infección, se hicieron un montón de estudios, entre ellos de dinámica molecular, y uno de esos estudios de dinámica molecular utilizó una proteína que es la retrotranscriptasa del virus para buscar en dónde se le podía pegar algún tipo de fármaco para poder inhibirlo. ¿Okay? Que es lo que ahora se hace mucho en reposicionamiento de fármacos, en generación de nuevas moléculas que tengan poder farmacológico, potencial farmacológico. Y entonces, para la primera de las aproximaciones que utilizaron el modelo cristalográfico, pues no encontraban nada, ¿no? Se le pegaba todo ahí a la superficie, pero pues realmente era inespecífico, la energía asociada era bajísima, o sea, pues de eso se podía salir muy fácilmente. Y entonces dijeron los investigadores, bueno, pues vamos a hacer una dinámica molecular porque a lo mejor ese cristal, ese modelo, pues no está muy cómodo. Hicieron la dinámica molecular. Hicieron nuevamente el docking y encontraron un sitio donde se une la ZT. ¿Ok? Y veían que inhibía a la enzima. Entonces, no solamente tiene el poder de dar una hipótesis válida, sino incluso predictivo de cómo un sistema puede eh, comportarse a lo largo del tiempo en ciertas condiciones. Ese creo que es el ejemplo más bonito, la generación del AZT a partir de una dinámica molecular y un docking. Entonces, ¿qué ha sido de la dinámica molecular ahorita? Porque pues ahorita les cuento y parece que es la panacea y todo eso. Pues es que depende, ¿ok? Depende de qué. Si nosotros vamos a simular cosas más o menos pequeñas durante un tiempo pequeño, que pueden ser, por ejemplo, donación de electrones, ¿saben? Transferencia de electrones, procesos atómicos, etcétera. La dinámica molecular no nos sirve. ¿Por qué? Pues porque está en los tiempos donde ese tipo de procesos se lleva a cabo de manera muy rápida. Nosotros necesitamos más o menos, como ustedes pueden ver en la gráfica, ujú, eh, cosas que tengan que ver con nanosegundos, femtosegundos, mucho más allá de los femtosegundos, nanosegundos, microsegundos, que pueden ser, por ejemplo, la posición de un fármaco en el sitio activo, la generación de un cambio conformacional, el desplazamiento, por ejemplo, de la unión de un receptor y después todo lo que viene de la transferencia del movimiento atómico para dar una señal intracelular. O sea, ese tipo de cosas sí las podemos nosotros abarcar con simulaciones de dinámica molecular. Para otras cosas que son mucho más lentas, como por ejemplo, no sé, cosas que tengan que ver con canales iónicos y despolarización general de la membrana, pues está la electrofisiología, está el FRED para otras cosas, la resonancia magnética nuclear también nos puede servir para cosas mucho más largas, ¿no? Y para cosas más cortas, pues tenemos a la química cuántica. Entonces, hay que centrarnos bien el tamaño de nuestro modelo, el proceso que queremos simular y el tiempo que este tiene, ¿no? Si está dentro del intervalo de los nanosegundos, microsegundos, etcétera, podemos utilizar la dinámica molecular. Ahora, ya hay dinámicas moleculares larguísimas por el poder computacional, pero esa es otra cosa. Durante mucho tiempo eh, se supo que las computadoras, pues cada año duplicaban su capacidad de procesamiento. Y por ahí de 1965, Gordon Moore dijo, bueno, pues voy a hacer, no voy a hacer una ley porque no es una ley escrita, pero él intuía que cada año podíamos ir
o sea, se iba a poder duplicar la potencia, bueno, más bien elevar al cuadrado la potencia de cálculo de las supercomputadoras o de las computadoras. Actualmente, pues aquello de la ley de Moore, pues casi está en declive, porque pues ya tenemos computadoras cuánticas que son tienen otro paradigma totalmente distinto a la computación clásica y ya no hay una tendencia entre el año y el número de procesadores, ajá, o más bien el poder computacional que se va alcanzando, ¿no? Aquí yo les presento unos hitos que se llevaron a cabo durante una línea de tiempo que va del 90 al 2020 y vean cómo cada vez podíamos hacer simulaciones más de cosas más grandes por más tiempo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos en 2020 que se simuló una protocélula con un tamaño de 200 nanómetros cúbicos. O sea, eso es un bichote grandote hablando en dinámica molecular. ¿Ok? Eh, la primera de las simulaciones de dinámica molecular que se tiene registrada es de 1957, entonces pues ya vamos casi para un milenio, bajamos un milenio, un siglo, perdón, de simulaciones de dinámica molecular y pues aquello no para, ¿no? Actualmente las simulaciones de dinámica molecular son muy utilizadas por el poder computacional que ya tenemos. Entonces, esta es otra de las simulaciones que se han realizado y más o menos siguiendo la ley de Moore, creemos que en 2055 podemos simular el ciclo de vida de una bacteria como E. coli durante 1000 segundos. Sabemos que a lo mejor esto va a ser mucho antes porque pues, el poder computacional está avanzando cada vez más rápido. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Supongo que todo el mundo de aquí vio Toy Story. La película esta animada de Toy Story, se hizo con unas computadoras que tienen casi 20 veces menos poder computacional que su iPhone o que su teléfono que ahorita están utilizando o que la computadora que están, donde están viendo esta simulación. Eso es brutal. O sea, con ese poder computacional se hizo la primera de las películas totalmente animada y el poder que utilizaron es actualmente pues, bajísimo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos simular proteínas, podemos simular complejos DNA, podemos simular complejos supramoleculares, ciclodextrinas, nanotubos, ajá, es decir, tenemos una amplia gama de moléculas que podemos estudiar a través de la dinámica molecular. Utilizando los campos de fuerza, ¿no? Vamos a ver que después, si no hay un campo de fuerza, podemos hacer trucos por ahí, pero las simulaciones de dinámica molecular son como una lupa, como un microscopio grandísimo que ustedes tienen para poder ver qué es lo que está pasando en un sistema a detalle atómico. ¿Ok? Y se basa en la hipótesis ergódica, que muchos la quieren, muchos la odian, pero pues ahí está. Hasta ahorita no ha habido ninguna simulación que no haya cumplido la hipótesis ergódica. ¿Ok? Que eso dice que lo que tú estás viendo en tu dinámica molecular, o sea, todos los microestados que está teniendo o visitando la molécula que tú estás simulando, en promedio tienen el mismo valor que la misma variable que tú estés midiendo en el experimento. Es decir, por eso tiene poder predictivo y por eso puede ser un generador de hipótesis válidas que se tienen posteriormente que comprobar en el laboratorio. Evidentemente, no es, como les digo, no es la panacea. Entonces, ¿cómo le hace uno para trabajar en dinámica molecular? Ok, bueno, para empezar, hay una variedad grandísima de suites, de algoritmos que nos permiten simular moléculas. Aquí les pongo algunos, que es CHARM. CHARM es un campo de fuerzas, pero que lo utiliza precisamente esta suite de algoritmos que se llama CHARM, ¿ok? Tenemos a la gaviotita esa que ustedes ven ahí, es un halconcito que es de Gromax. Gromax es uno de los más usados porque es libre, a diferencia, por ejemplo, de Charm. De Charm sí hay que pagar una licencia. Luego está NAMD, que ya está NAMD con un visualizador que se llama BMD.
Y estas dos herramientas, estos dos algoritmos también son muy usados porque son software libre, ¿ok? Amber también es una de las suites más usadas y también es de pago. Ujú. Hay que dar un pago por la licencia. Está también OpenMM, ujú, que también es una de dinámica molecular. Este, por ejemplo, yo no lo he usado. Sé que existe, pero yo nunca lo he eh, manejado. Y ahorita lo que estamos hablando son de cosas biológicas, pero también podemos abordar, como les decía, nanotubos, ciclodextrinas, etcétera, con otros softwares. Por ejemplo, está VASP, y ese sirve como, por ejemplo, para cristales y cosas de materiales y superficies. Entonces, tenemos de dónde elegir, gratis, bueno, libre, perdón, o de paga. Y el que sea libre no significa que sea menos útil o que tenga menos capacidades que las de paga. Por su lado, NAMD y GROMACS cada vez están teniendo avances y están teniendo mejoras porque existe una comunidad de científicos muy comprometidos con esto de la dinámica molecular, y entonces hacen mejoras cada año. Incluso puede haber a veces en GROMACS 2 o 3 versiones por año de las mejoras del software, ¿no? Entonces, básicamente lo que ustedes están viendo ahí es un flujo de trabajo de cómo se tiene que abordar una dinámica molecular, y comenzamos con la preparación del sistema, elegir el sistema, saber bien del sistema, leer bien del sistema, todos los detalles, todos los chismes e historias que pueda tener su proteína, su DNA, su complejo, etcétera. Eso nos va a dar mucha información para poder decidir qué es lo que podemos hacer con esto, ¿no? Generalmente se pueden utilizar las coordenadas que vienen en bases de datos como el Protein Data Bank, uh-huh, o bien actualmente pues los modelos que pueden ser predichos por la inteligencia artificial, por AlphaFold, que tampoco es infalible. Siempre hay que darle ahí una chaineada, ¿saben? Sobre todo si se tratan de moléculas con dominios transmembranales o que tienen estructuras secundarias intrínsecamente desordenadas. Hay que tener mucho cuidado, pero se puede trabajar con cualquiera de las dos. Tenemos que elegir bien el campo de fuerzas con el que vamos a trabajar, y obviamente, pues muchos de estos sistemas biológicos de los que estamos hablando, pues están presentes en agua. Uh-huh. O sea, del disolvente biológico. Entonces tenemos que utilizar agua. Y para utilizar el agua tampoco es que digas, ay, le voy a echar. Es como, a ver, si voy a hacer un experimento de biología molecular, no le voy a echar agua bidestilada como tal, ¿no? O sea, tengo que tener un agua específica, grado biología molecular, o lo que sea, grado masas, espectrometría de masas, para poder utilizarla. Igual aquí en las simulaciones de dinámica molecular, tenemos muchos modelos de agua que son más específicos, como por ejemplo para servir como un disolvente, o que si el agua está llevando a cabo un proceso, por ejemplo, en la unión de dos proteínas o en alguna reacción enzimática, creo que sí tenemos que agarrar un buen modelo de agua que nos permita describir el proceso que queremos. O sea, está TIP 3P, TIP 4P, SPC, etcétera. O sea, hay muchos modelos de agua. Si se utiliza como un disolvente, TIP 3P creo que puede servir, SPC también puede servir. Y luego, si la proteína tiene que estar asociada a una membrana o a un DNA o a un ácido nucleico, pues tenemos que ponerlo también, porque no se vale nada más poner ahí la mitad del sistema. Uh-huh. Y para generar membranas existe un sistema que se llama CharmWi, que funciona súper bien, y tenemos que tener en mente bien qué tipo de membrana es la que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un receptor del cerebro, un receptor neuronal, pues tenemos que utilizar una membrana que tenga sentido biológico. No le voy a poner una membrana de la mitocondria porque entonces no voy a representar lo que quiero dentro del sistema. Voy a buscar cuál es una membrana que sea de la neurona, y entonces voy a tratar de utilizar el modelo biológico más aproximado, ¿no? Siempre son aproximaciones, pero entre menos haya, mucho mejor. Y luego elegir las cajas de simulación.
Esto es importantísimo. Imagínense que tenemos una regla para poder utilizar estas cajas, ¿no? Y es que esta caja se pueda replicar. Aquí es un topper de vidrio que se pueda replicar en todo el espacio. Es decir, que yo pueda poner otro topper acá, otro acá, otro acá, otro acá, adelante y atrás, y que con eso pueda llenar yo el espacio. Entonces, no todos los cuerpos geométricos, o sea, las esferas, por ejemplo, no se pueden utilizar porque pues, no pueden llenar todo el espacio, pero prismas, paralepípedos, prismas hexagonales, romboedros, dodecaedros más bien, perdón, dodecaedros, esos sí pueden ser utilizados como cajas de simulación. Y una vez que ya tenemos el sistema bien puesto, que ya elegimos el campo de fuerzas, bueno, que si los parámetros de las moléculas no están, podemos utilizar suites como antechamber para poder obtener los parámetros. O sea, no es que yo tenga una molécula y como no tiene parámetros, ya no puedo hacer simulaciones. No, sí puedo hacerlos, pero tengo que hacer un paso previo. Ya una vez teniendo todos los parámetros, optimizamos la geometría. Generalmente se utiliza un algoritmo que se llama Steepest Descent, que lo que va haciendo es mover atomitos y ver que la energía del sistema vaya bajando, bajando, bajando hasta encontrar un mínimo. ¿Ok? Y ya cuando encontramos un mínimo, decimos la optimización de la energía, pues coincide con el sistema de menor energía perdón, con la geometría que tiene esa menor energía. Y posteriormente comenzamos ya la equilibración como tal. O sea, empezamos con una equilibración en un ensamble NBT. Aquí mantenemos el volumen, la energía y la temperatura constantes. Y imagínense que es una alberca de agua más o menos fría. Cuando ustedes avientan por primera vez a la alberca, bueno, eso me pasa a mí, yo a mí no me gusta mucho el agua fría, pero cuando me aviento a una alberca, o sea, me aviento y me quedo así un ratito esperando más o menos a templarme. Es un símil de lo que podemos hacer con la molécula. Dejamos que la molécula se quede más o menos quieta, que el agua se acomode alrededor de ella y después vamos a permitirle que la proteína se pueda ir moviendo para encontrar precisamente esa conformación que le permite estar más feliz en el agua. Y lo vamos liberando poco a poco esos constraints que tiene la proteína hasta llegar a un constraint nulo en donde la proteína pues ya está más o menos feliz. La última de esas configuraciones la pasamos posteriormente a un ensamble NPT, en donde tenemos la presión y la temperatura constante, para poder generar nuestra trayectoria de simulación de dinámica molecular. ¿Ok? Y aquí hay que tomar en cuenta qué termostato y qué barostato vamos a utilizar. Muchas veces los termostatos y los barostatos o el algoritmo se puede encontrar en alguno de estos simuladores, Charm, Omnandi, etcétera, y algunos tienen unos propios. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es coleccionar todos los archivos que nos va generando la trayectoria, donde tiene las posiciones, o sea, lo que ustedes vieron de la peliculita de la morfina al inicio de la presentación, y la energía asociada a cada uno de esos estados. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, lo importante es que tengan espacio donde guardar. Las simulaciones de dinámica molecular llegan a pesar gigas, ajá, de cada trayectoria. Depende mucho el tamaño del sistema, pero pueden ser muy pesadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso. Y al final de todo, nosotros vamos a agarrar los archivos de trayectoria y de energía y podemos hacer análisis, ¿saben? Esos análisis generalmente son geométricos, es decir, medir distancias, medir algunos ángulos, medir qué tanto se parece una molécula con respecto a una que nosotros iniciamos, medir el radio de giro. Imagínense que esta es una proteína, y entonces la ponemos a girar así en su eje más largo. Y si nosotros vemos que en la dinámica ese radio comienza a expandirse, decimos, pues la proteína se relajó, la proteína se está desplegando, ¿saben? Ahí, ese es un indicio de ver qué tan compacta quedó la proteína o qué tan compacta es la proteína a lo largo de la trayectoria. Podemos medir puentes de hidrógeno, puentes salinos, estructura secundaria, helicidad de las hélices alfa.
Podemos también saber y conocer los cambios de la energía asociada para cada uno de los puntos de la dinámica molecular. Y otra cosa muy importante, podemos hacer cálculos de análisis de componentes principales. Este nos va a dar información de qué cosa se está moviendo con qué cosa, se está moviendo al mismo tiempo, hacia la misma dirección o en sentido contrario. O de plano no se pelan y no hay correlación. Que eso muchas veces nos sirve para poder ver si existen cambios conformacionales a lo largo de la dinámica molecular. Entonces, dado esta mini clase de dinámica molecular, vamos a hablar un poquito de las moléculas que hacen gimnasia. Uno tiene que ver con el consumo de sustancias ilegales. ¿Ok? El consumo de sustancias ilegales es un problema mundial, es un problema que ha venido devastando a la sociedad. Creo que en México somos podemos ver los problemas sociales que el consumo ilegal de sustancias puede causarle a una sociedad y es tristísimo, ¿no? No solamente se altera una vida, la vida de la persona que está consumiendo las sustancias, sino su entorno, e incluso ya podemos ver que esto puede ser a nivel país, ¿no? Por muchas otras causas. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de esto y estudiar el caso del consumo de sustancias ilegales. Eh, Sobre todo de opioides, si ustedes saben, en las noticias pues cada vez están saliendo más y más notas acerca del fentanilo y del consumo tan grande que tiene el fentanilo, sobre todo en sociedades en donde esto fue permitido, como en Estados Unidos, y se cree que el 80% de las personas que tienen sobredosis por opioides pues no logran contarlo, entonces la tasa de muerte es altísima. Y aunque hay una solución como la metadona o la buprenorfina, perdón, eh, creo que podemos ser más hábiles, inteligentes y requerir intervenciones más novedosas, como las estrategias inmunológicas. Y este tema es con el que yo llegué a México después de regresar del postdoc y lo realicé en el Instituto Nacional de Psiquiatría. El consumo de sustancias ilegales. Cómo es que la mayoría de las drogas o casi todas las drogas pueden tener un efecto en el sistema nervioso central? ¿Ok? La persona se administra un fármaco, una droga de abuso, como en este caso les pongo la molécula de la morfina, y desgraciadamente ese tipo de moléculas, a diferencia de otras moléculas que necesitan un transportador, que necesitan una vesícula, que necesitan algo que las lleve hacia adentro de la célula, las drogas pasan directamente la barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central en segundos, generando el efecto, ¿no? Eso, pues de alguna manera nosotros, si pudiéramos impedir que esas moléculas pudieran atravesar libremente la barrera hematoencefálica, podríamos proponer una solución para que, a pesar de que la persona consuma, no tenga ese efecto. Y entonces es cuando el doctor Benito Antón, eh, quien murió en 2016, se le ocurrió una idea, ¿no? Bueno, hay algunas proteínas que son altamente inmunogénicas y ¿qué pasa si yo a esa proteína altamente inmunogénica le pego una molécula chiquita como la morfina? Es decir, la morfina es tan pequeña que el sistema inmunológico no puede verla como un antígeno. O sea, es tan chiquita que no le alcanza a verlo y a sensarlo como algo extraño. Si no, imagínense, o sea, la glucosa, los aminoácidos, las medicinas, etcétera, también podrían montar una respuesta inmunológica y aquello pues ya sería el acabose, ¿no? Ya mejor apaga y nos vamos porque todo nos podría dar una reacción alérgica. Entonces, cuál es la aproximación que hizo el doctor Benito Antón? Pues a unos ratoncitos les puso un inmunoconjugado de una proteína altamente inmunogénica unida a el apteno, en este caso
la morfina, y ese inmunoconjugado se lo inyectó a los ratoncitos. Esto que hizo que los ratones pudieran generar anticuerpos contra el inmunoconjugado. Entonces, el inmunoconjugado no es más que la unión de una proteína altamente inmunogénica, como una que se llama proteína cargadora. En el caso del doctor Benito Antón, él utilizó el toxoide tetánico. El toxoide tetánico es altamente usado. Ajá, si te cortas y vas corriendo al centro de salud, o bueno, es lo deseable que vayas corriendo al centro de salud a vacunarte contra el tétanos, pues es esto, ajá, el toxoide tetánico, al que se le une un brazo espaciador, es decir, un pedacito de molécula, una molécula que lo que va a hacer es no mantener al apteno unido a la proteína, sino como con un espacio, ¿no? Un bracito chiquito para que pues, se pueda mover. Y posteriormente el apteno. El apteno en este caso fue la molécula de la morfina, y ahí ven en la diapositiva cómo se realizó el brazo y el apteno, ¿no? Entonces, la unión de todo se llamaba TT. Y entonces les digo, esto lo hizo el doctor Benito Antón, quien nos dejó en 2016. Entonces, si nosotros somos capaces a los ratones previamente inmunizados con el inmunoconjugado, posteriormente ponerles o darles la morfina, por ejemplo, eh, se formará el complejo antígeno-anticuerpo. La morfina se une a los anticuerpos específicos, no pasan la barrera hematoencefálica y entonces no existe este efecto, ¿no? de la sustancia ilegal. Por lo que pues, podemos proponerlo como un inmunoconjugado, una proteína que puede coadyuvar a que las personas que quieren dejar de consumir puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque las personas que ya tienen la formación de la adicción, es decir, ya necesitan consumir la droga, ajá, eh, durante un tiempo, cuando dejan de tomarlo, les viene una sensación de desesperación, se llama craving. eh, y el craving, por ejemplo, puede hacer que ellos vuelvan a consumir nuevamente. Entonces, si ellos previamente se vacunan contra eso, se inoculan contra la droga, cuando ellos vuelvan a consumir y estén en ese periodo de abstinencia, pueden no generar otra vez la adicción, porque es lo que pasa cuando las personas están dejando de consumir, viene el craving, vuelven ellos a consumir y nuevamente se afianza la relación de consumo con el placer, ¿no? Que es básicamente el punto de las adicciones. En este caso, ya aunque consumiera, pues no va a poder tener el efecto, por lo tanto, la unión entre estos pues, no se lleva a cabo. Y luego, yo cuando llegué, pues ya esto ya estaba, o sea, este es el preámbulo de cómo funciona la vacuna, pero ellos decían, bueno, la vacuna es muy buena, la vacuna funciona y queremos saber por qué funciona, ¿no? Entonces lo que se hizo fue eh, un flujo de trabajo bastante importante, ya se sabe la estructura y también ya se sabe cuál es la secuencia de la toxina tetánica, obviamente del toxoide, que son muchas toxinas unidas. Podemos nosotros saber, predecir la inmunoproteólisis de esto, es decir, cuando llega el sistema inmunológico, el macrófago se lo come y proteoliza dentro de su inmunoproteosoma a la proteína y genera nonámeros, o sea, 9 aminoácidos unidos, y esos nonómeros posteriormente se cargan en el complejo principal de histocompatibilidad clase 2 y es lo que los macrófagos presentan como algo que no es nuestro, ¿no? Entonces, predecimos los nonómeros, generamos la estructura tridimensional de los nonómeros y posteriormente generamos también la estructura del brazo espaciador y del apteno. Nosotros sabemos que el brazo espaciador se une específicamente a lisinas. Entonces, si nosotros tenemos los números, seleccionamos los que tienen lisinas y a esa lisina le pegamos el brazo espaciador y el apteno. Y generamos
los nonómeros con el brazo y el apteno, que posteriormente son cargados en el complejo principal de histocompatibilidad clase 2, y los simulamos para ver cómo se comportan. ¿Y esto por qué era importante? Esto era importante porque hacia 2015, 2016, había varios grupos, sobre todo en Estados Unidos, y el que tenía el doctor Benito Antón, y estaban en una carrera por saber cuál era el mejor inmunoconjugado para este tipo de moléculas. Y entonces se tenía el primero que ustedes ven del lado izquierdo, que era un brazo muy largo y aptenizaban ellos en lugar de aptenizar morfina, aptenizaron a la heroína. Y del lado derecho ustedes pueden ver el modelo del doctor Benito Antón únicamente con el brazo espaciador. Y pueden ver cómo en la mayor cantidad de conformaciones el brazo espaciador siempre está no plegado hacia el apteno, como en el caso del de la competencia. Y entonces esto de alguna manera nos ayudó a decir la conformación del brazo pues es más extendida, el apteno se presenta de mejor manera hacia la célula presentadora de antígeno y se presenta mucho mejor que no el brazo de la competencia, ¿no? Y fuimos con la competencia a decírselos a Estados Unidos y la verdad es que sí les gustó bastante los resultados, ¿no? Otro de los resultados que obtuvimos fue el del brazo unido al complejo principal de histocompatibilidad. Y lo que ustedes pueden ver es que el apteno se presenta de manera eficiente hacia el receptor de la célula T, ¿ok? Y una de las cosas también muy importantes que notamos fue que eh, el nitrógeno, este que está aquí, la mina terciaria, es compartida por muchos otros opioides. Y esta, por ejemplo, cruzaba para identificar a la morfina y a la heroína. Entonces se hablaba de un inmunoconjugado bivalente, porque con una sola molécula podía identificar más. Actualmente esta vacuna ya quedó un poco olvidada por cuestiones más bien administrativas y de dinero, pero todavía funciona, ¿ok? Entonces, con la dinámica molecular, nosotros pudimos explicar el comportamiento de este inmunoconjugado. Luego, otro de los temas que también hemos trabajado es acerca de Mycobacterium tuberculosis. Y aquí Mycobacterium tuberculosis, bueno, es una bacteria que nos ha acompañado toda la vida. eh, y es el principal, o sea, el principal agente patógeno que mata gente en el mundo, ¿no? En 2023, 10.8 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y los casos en donde más se lleva la infección, pues son en esos 5 países que están abajo: India, Indonesia, Filipinas, Pakistán y Nigeria, que ellos tienen casi la mitad de los casos mundiales, ¿no? En 2023, la tuberculosis causó la muerte de 1.25 millones de personas en el mundo y entonces, pues por eso creo que es un patógeno que ha sido estudiado de manera recurrente y bajo muchos enfoques, ¿no? Aunque actualmente nosotros tenemos la vacuna BCG, que es la que nos ponen a todos cuando somos niños, eh, no es totalmente efectiva. Dentro de todos los que estamos aquí viendo esta presentación, existe un intervalo de protección inmunológica que va del 0 al 80%. O sea, hay personas aquí que han sido vacunadas contra tuberculosis que no tienen en realidad ningún tipo de protección porque su sistema inmunológico no funcionó con esta vacuna. Entonces creo que necesitamos algo mejor, ¿no? Y lo que hicimos con el doctor Hernández Pando, Rogelio Hernández Pando, del Instituto Nacional de Nutrición, y una de sus estudiantes, actualmente la doctora Constanza Martínez, fue estudiar una proteína de excreción de Mycobacterium tuberculosis. Es esta que ustedes están viendo aquí, es un heterodímero, está muy chiquita, son 100 aminoácidos por cadena, eh, y se le da la función de una proteína siderófora. Es decir, es una proteína que excreta la micobacteria para ir hacia el exterior del
el ambiente del fagolisosoma, eh, traer hierro que la bacteria necesita usar, ¿ok? Pero este sistema de excreción se va, o sea, se va a agarrar a donde haya hierro y lo trae de regreso. ¿Qué pasa si nosotros cortamos ese suministro de hierro? Es decir, generamos anticuerpos que secuestren a este heterodímero. La bacteria se va a quedar sin fuente de hierro y entonces pues podrá morir, ¿no? Porque pues, no hay suficiente hierro para poder hacer sus funciones. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos las coordenadas de esta proteína, ¿ok? Hicimos varias simulaciones. Por un lado, simulamos el homodímero, bueno, perdón, el heterodímero en condiciones fisiológicas y en desnaturalización térmica. O sea, le fuimos aumentando la temperatura para ver cuáles eran los dominios que eran estructuralmente más importantes. Y por otro lado, hicimos la predicción de epítopos. Se predijeron los péptidos que iban a ser eh, generados por el inmunoproteosoma y posteriormente esos péptidos también fueron metidos en otros servidores que nos decían si eran epítopos de células T, de células B, y que si se podían cargar eficientemente en el complejo principal de histocompatibilidad clase 2. ¿Y por qué nos interesa que sean también epítopos de células, no nada más T, sino B? Porque las células B son las que generan memoria. Entonces, si un epítopo se puede cargar en una célula B, eso nos garantiza que el inmunoconjugado podría generar memoria inmunológica y una protección para toda la vida, ¿no? De estos se seleccionaron 4 epítopos, de los cuales se modelaron solitos, los epítopos se dejaron simular durante un tiempo en condiciones fisiológicas y por otro lado se realizó el complejo con uno de los alelos más importantes del MHC clase 2. Se hicieron las simulaciones, o sea, se generaron los complejos, se hicieron simulaciones y vimos cuál era el comportamiento de los epítopos una vez cargados en el MHC. En total, nosotros juntamos 4.15 nanosegundos, perdón, microsegundos de dinámica molecular. Eso es muchísimo tiempo. Suena muy poquito, pero en realidad para hacerlo computacionalmente es un montón de tiempo. Y estos son unos de los resultados que nosotros encontramos. Ujú. Encontramos que los 4 epítopos tienen una conformación. Ustedes pueden ver aquí hacia abajo los que están en disolución y estos de aquí los que están cargados en el MHC clase 2. ¿Ok? Uno de estos epítopos nos funcionó como control negativo. ¿Ok? No era un epítopo que ni era altamente inmunogénico, era un epítopo que no era de células B, que no se cargaba bien en el MH2, según los predictores in silico. Y lo que encontramos fue que el G1, el H1 y el H2, que sí son epítopos que nosotros encontramos como buenos, tienen una conformación desplegada, mayormente desplegada, en el MHC clase 2. Y estos en conjunto protegían a los ratones junto con la vacuna BCG. Es decir, podían sobrevivir mejor a la infección de tuberculosis cuando la vacuna con estos epítopos se administraba junto con BCG. Pero el epítopo G2 se plegaba, se plegaba en el MHC clase 2 y este epítopo, a diferencia de los otros, mataba a los ratones. Y la explicación que nosotros encontramos fue que el epítopo 2 en realidad no está funcionando como un epítopo lineal, sino más bien como una estructura, como una unidad topológica que puede ser compartida por muchas otras proteínas dentro del ratón y entonces eso era lo que podría causar que el ratón se estuviera muriendo, ¿no? Entonces, estos epítopos ya están siendo probados. No, ahora no recuerdo en qué fase están de prueba, pero pues al parecer van muy bien. Pero ya saben que todo esto es así, ¿no? En el animalito funcionan muy bien y posteriormente, cuando se pasa a los humanos o cuando se pasa a un bicho más grande, puede no funcionar. Entonces, estamos muy contentos de que actualmente estén funcionando, sin embargo, hay que tomar todo esto con reserva.
Y la tercera de las pláticas que quiero hablarles, que hemos visto o descubierto con la dinámica molecular, es la leucemia linfoblástica aguda. Esto se hace en colaboración con el Hospital Infantil de México, específicamente con la doctora Enedina Jiménez. ¿Y por qué es importante la leucemia linfoblástica aguda? Porque en México el, hay un montón de casos. En México, 75.3 casos por millón de personas al año. Es una de las más altas a nivel mundial y la mortalidad es de 1.8 muertes por cada 100.000 niños. Es la primera causa de cáncer infantil y creo que los niños merecen que nosotros hagamos algo por esto, ¿no? Es una enfermedad no únicamente de México, es compartida en muchos países. Sin embargo, la tasa en México es bastante importante. Incluso la Secretaría de Ciencias tiene una línea de importancia nacional para el estudio de la leucemia infantil, precisamente por eso. ¿Y cómo es que lo estamos abordando? Bueno, resulta que hay una proteína que se llama nucleolina y como su nombre lo indica, está en el núcleo, ¿ok? Esta proteína nucleolina sirve para eh, mantener a los RNAs mensajeros eh, estables mientras son procesados y todo y transportados al núcleo. O sea, generalmente están en el nucleolo, la nucleolina, ¿ok? Es una proteína súper complicada. Es una proteína que tiene 3 exones y 2 intrones y varias isoformas. Y una de esas isoformas es la nucleonina que se trasloca a la membrana externa, a la membrana celular, en causa, como respuesta a la leucemia. O sea, hay algo ahí dentro del leucocito que le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues esta nucleolina hay que transportarla para allá. Y puede ser precisamente uno de estos errores o alguna de los factores que está mediando la metida de intrones y exones para el procesamiento de las isoformas de la nucleína, ¿ok? Eh, esta nucleolina en realidad no se conoce totalmente la estructura y yo les hablaba de modelos de AlphaFold. Este es un modelo de AlphaFold bastante malo, AlphaFold 3. O sea, sí ha funcionado muy bien, AlphaFold es muy bueno, pero no para todas las proteínas. No ha aprendido lo suficiente de todas las proteínas para poder predecir el plegamiento de todas las proteínas. Ok, es verdad, tenemos que meterle a lo mejor ahí al código un poquito más de ganas para ver si podemos mejorar el plegamiento y la estructura de la nucleolina, pero de entrada así es como nos da el modelo, ¿no? Bastante feo, la verdad. Pero ¿por qué es importante la nucleolina? Resulta que fue detectada por primera vez en casos de leucemia linfoblástica aguda traslocada a la membrana eh, y podía servir, bueno, puede servir como un marcador tumoral para pacientes que aún están en estadios muy próximos o muy tempranos de la transformación celular. Ajá. Y otra de las cosas que fue precisamente lo que la doctora Enedina eh, hizo es que utilizó como un extracto de Trypanosoma cruzi, lo inyectó en ratones, generó un montón de anticuerpos y posteriormente esos anticuerpos fueron puestos a células de leucemia linfoblástica aguda in vitro y se formaban complejos antígeno-anticuerpos, o sea, le pegaban un montón de anticuerpos a las células cancerosas y se identificaron cuáles eran los complejos antígeno-anticuerpo y resulta que Trypanosoma cruzi generaba anticuerpos en el ratón que podían identificar a la nucleolina. Y entonces ahí fue cuando dijimos, no, pues ya la nucleolina vamos rápido con ella y ¿cómo se llama? Estudiarla. Entonces, actualmente lo que tenemos es la generación de un inmunoconjugado utilizando el toxoide tetánico. ¿Por qué vamos mucho con el toxoide tetánico? Porque, bueno, el toxoide tetánico es una vacuna que se utiliza, ajá, en humanos, o sea, ya está permitido el uso en humanos,
Entonces es mucho más fácil posteriormente hacerle cambios y verificar que también puede ser utilizada en humanos en posteriores eh, estudios. Y actualmente estamos eligiendo el brazo espaciador más eh, correcto para este tipo de epítopos, que son unos epítopos que encontramos aquí en la estructura. Eh, no, me da mucha vergüenza no poner las secuencias, pero como todo esto puede ser parte de una patente y no depende únicamente de mí, sino depende de la unión entre los institutos, pues bueno, eh, perdónenme, pero ahí están ahí están los epítopos, no les presento las secuencias y estamos eligiendo uno de los brazos espaciadores. Al parecer nos vamos a quedar con el primero porque es el que es inmunológicamente menos llamativo, es el que puede mantener a lo mejor más desplegado el epítopo, el conjunto este de péptidos que estamos trabajando y estamos evaluando qué tipo de adyuvantes van a ser los que vamos a utilizar. Los adyuvantes son súper importantes en el diseño de vacunas porque es quien nos va a ayudar a mediar la respuesta inmunológica, ya sea humoral o celular. ¿Ok? Nosotros queremos una respuesta humoral para la generación de anticuerpos. Entonces, puede ser sales de aluminio, etcétera. Generalmente sales de aluminio pueden ser una muy buena opción de adyuvante a este tipo de vacunas. Bueno, y actualmente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, durante la pandemia busqué unos epítopos de la proteína Spike de SARS-CoV-2. Entonces, ahí están, estos sí los puedo presentar, no hay ningún problema. Son sitios que no tienen modificaciones posttraduccionales y además están disponibles espacialmente para poder ser reconocidos por anticuerpos. Entonces, pues nada más es buscar, a ver, con quién nos asociamos para poder hacer este tipo de vacunas. Y otra de las cosas es el receptor de opioides MU. Es algo que creo que es muy importante para poder simular, ¿no? De hecho, en psiquiatría ya habíamos hecho algunos avances con respecto al receptor de opioides MU, con miras a generar un péptido que pueda desplazar eficientemente a los opioides sin generar ningún cambio y de esta manera sacar a los pacientes de problemas de intoxicación, etcétera, con opioides. Bueno, una de las cosas, y por eso lleva el título de que las moléculas hacen gimnasia, permítanme presentarles a la glutamato racemasa. La glutamato racemasa es una enzima que pertenece a prácticamente todas las bacterias, gram negativas, como Helicobacter pylori. ¿Okay? Helicobacter pylori es un parásito que nos ha acompañado desde que somos Homo sapiens. Incluso la secuenciación de haplotipos de Helicobacter pylori eh, machea muy bien con las migraciones humanas. Es decir, se han tomado biopsias de personas que tienen Helicobacter pylori en diferentes partes del mundo y debido a cómo van evolucionando sus genes, etcétera, podemos hacer una reconstrucción de la vía de escape que tuvimos desde África y es sorprendente que se sobrepone, por ejemplo, a la de la EVA mitocondrial o a la del cromosoma Y. Es de verdad brutal. O sea, desde que somos Homo sapiens nos ha acompañado el Helicobacter pylori. ¿Por qué es importante? Pues porque es la única bacteria, uno de los pocos agentes vivos biológicos que pueden causar cáncer, ¿no? El cáncer gástrico. Y el descubrimiento de Helicobacter pylori les valió en 2005 a Warren y a Marshall el premio Nobel. Ahora, todas las bacterias tienen una capa de peptidoglicano y el peptidoglicano utiliza de glutamato, de glutamato para, como eslabón para poder generar el péptido. ¿Por qué perdón, L-glutamato? ¿Por qué L-glutamato? No, no. A partir del glutamato, perdón, genera D-glutamato, que es uno de los isómeros que no podemos ver, que ninguna de las enzimas, por ejemplo, de mamíferos pueden ver
Nosotros solamente podemos ver a los L-aminoácidos, entonces cambian la configuración para que no puedan ser proteolizadas, ¿ok? Y esta enzima la lleva a cabo, esta reacción la lleva a cabo una enzima que se llama glutamato racemasa o MUR-I. Ujú. Y en toda la escala filogenética de las bacterias, pues se parece un montón. Es un homodímero. Ujú. Ese homodímero tiene una tetrada catalítica de un aspartico, dos cisteínas y una histidina, y en plegamiento y en conservación de aminoácidos es súper alta la identidad entre muchas bacterias. Ahora, hay dos tipos de configuraciones cuaternarias, una que es cara a cara y la otra que es cola a cola, ¿no? Todavía no se explica uno bien eso, pero tenemos las dos configuraciones. Entonces, ¿cómo es que funciona la racemización del glutamato? Bueno, pues tenemos un aspartico que elimina a un hidrógeno de una cisteína, se forma ahí un azufre negativo. El azufre negativo, al estar en un entorno hidrofóbico, es capaz de abstraer ese hidrógeno alfa, que es súper básico. Ajá, es muy difícil abstraer un hidrógeno alfa de un aminoácido, pero esta cisteína logra jalar el hidrógeno generando un anión plano que posteriormente se vuelve a protonar con la otra cisteína del otro lado y posteriormente la otra cisteína toma el hidrógeno de la histidina y entonces quedan las dos cisteínas protonadas, un aspartico protonado y una histidina que le falta un protón, ¿no? Pero debido a todo el ambiente que existe por ahí, son capaces tanto el aspartico de volver a donar el protón y la histidina de volver a agarrarlo de otro sitio. Entonces, de esta manera pasamos de un de o L-glutamato hacia un L-glutamato. Es bien importante mencionar que esta enzima es reversible. Entonces, el primero de los artículos donde estudiábamos esto, nos dimos cuenta que el glutamato es agarrado por muchos puentes de hidrógeno y que era más bien como, sabes que no te muevas, ok, no me voy a mover, voy a hacer muchos puentes de hidrógeno para que únicamente fuera abstraído el protón de un lado y fuera reprotonado por el otro lado, cambiando la quiralidad. Entonces, básicamente, el sustrato solito está llevando a cabo su propia catálisis. Como quedándose quietecito, así como que te voy a cortar el cabello, no te muevas, espérate, le cortan el cabello y no se movió, ¿no? Es precisamente por toda la red de puentes de hidrógeno que funciona. Eh, Luego hicimos un sistema híbrido. Este no es una dinámica molecular clásica, sino hay muchos átomos que son tratados como de manera clásica y solo una partecita que es cuántica. Esa parte cuántica se resuelve mediante aproximaciones de química cuántica, etcétera, pero la interfaz, es decir, el átomo que está unido ahí a la parte clásica y a la parte cuántica, fue tratado con una aproximación que se llama orbital híbrido general, que en ese tiempo era bastante utilizado, ahorita yo creo que ya hay muchos más. Y esto nos permitió a nosotros ver cómo se lleva a cabo la catálisis de la isomerización del glutamato, ¿no? Agarramos varias estructuras durante una simulación de dinámica molecular y entonces hicimos la catálisis. Ahí estamos viendo el primer paso, la coordenada de reacción, la energía asociada en la gráfica. Vemos cómo se desprotona la cisteína y luego cómo la cisteína es capaz de generar bueno, más bien, perdón, de abstraer el protón y del otro lado la otra cisteína le da el protón por el otro lado y finalmente la histidina es desprotonada por la cisteína y así se acaba este proceso, ¿no? Y luego, ¿por qué les decía que las moléculas hacen gimnasia a pesar, bueno, además de que se mueven, de que en realidad son entes tridimensionales que están evolucionando con el tiempo y la temperatura y todas las, este, las variables que queramos medir? Así como, por ejemplo, todos los gimnastas hacen un salto miles, miles, miles de veces para perfeccionarlo, ajá, todos los saltos no comienzan igual.
Es decir, la conformación del gimnasta para poder dar el salto, o la gimnasta para poder dar el salto, no siempre es la misma. Son muy parecidas, pero no es exactamente la misma, ¿ok? Incluso cuando, en el ejemplo del salto de caballo, la posición de las manos no siempre es en la misma, en el mismo lugar, es muy cercano, ¿ok? Entonces, esas configuraciones iniciales que no son iguales, que no comienzan igual, no impiden que el salto se lleve a cabo de manera eficiente. Las moléculas no tienen solo una configuración que pueda funcionar para su catálisis o para identificar el DNA o para poder hacer su función, sino existen una colección de estructuras que son capaces de hacer eso. Y eso tiene mucho sentido biológico y en la vida. ¿Por qué? Porque si nos estamos esperando a que la molécula tenga la conformación necesaria para poder, la única conformación necesaria para poder llevar a cabo un proceso, pues aquello pues ya es la extinción masiva de la vida, ¿saben? Entonces, es una colección de estructuras que son capaces de poder realizar el proceso. Y aquí lo demostramos. Tomamos otra de las configuraciones de dinámica molecular, ¿ok? Vemos el proceso. Energéticamente es distinto, obviamente, porque la distancia entre los átomos era diferente. Sin embargo, la catálisis era viable y se podía llevar a cabo eficientemente. Entonces, no necesitamos una sola conformación, tenemos una colección de conformaciones que pueden llevar a cabo este cambio. Entonces, las moléculas también hacen gimnasia, además de moverse, etcétera. Una conformación inicial no es la única que va a poder llevar a cabo este proceso. Bueno, y ya para terminar, porque ya me adelanté un poquito de tiempo, actualmente estamos trabajando el receptor GABA con miras a evidenciar el poder ansiolítico que pueden tener los cannabinoides. Entonces ya generamos aquí nuestro receptor GABA. Y una de las cosas que me interesaría muchísimo es ver cómo ese epítopo que yo estoy intentando decir, ¿saben? Es presentado ante el receptor de la célula T. Ver si yo le muto algo, cuáles son los cambios, porque una mutación en un epítopo puede hacer que se presente de manera eficiente o puede no generar ningún tipo de respuesta. Estas son como las dos perspectivas que a mí me gustaría seguir en camino con la simulación de dinámica molecular. El receptor de GABA, actualmente está Gaby, mi alumna, intentando comenzar a ver cómo podemos abordar esto. Es bastante plausible, pero hay que sentarnos y agarrarlo bien, ¿saben? Para observarlo y ver de qué manera se puede trabajar. Y el complejo de MHC2 y de receptor de la célula T, pues bueno, ahí está. Veremos si pronto podemos comenzar a trabajar con ello. Entonces, conclusiones. Las moléculas no son entes planos, no son piedras inmóviles, sino son un conjunto de átomos que se mueven, que tienen una distribución espacial, se mueven y evolucionan con el tiempo. ¿Ok? Las simulaciones de dinámica molecular son una caja negra. Depende de qué le metas, van a ser las cosas, los resultados que tú vas a sacar, ¿no? Otra, tienen poder predictivo y pueden generar hipótesis válidas. Algo también que queda muy, muy aquí al margen es que abarata tanto en tiempo como en costo los experimentos y una de las cosas más importantes es el detalle atómico. Y también como conclusiones, pues bueno, actualmente la dinámica molecular ya está echando mano de la inteligencia artificial para poderse llevar a cabo y eso es algo que me emociona muchísimo porque creo que vamos a poder hacer un montón de cosas con esto. Y con esta diapositiva les agradezco muchísimo su atención y estoy de ustedes para preguntas, si es que tienen. Muchas gracias.